Ataques, amenazas, la constante, las masacres, los enfrentamientos, lo de todos los días. Pablo Bullosa, ¿cómo estás? Manuel, Pablo, muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas Sergio noches. Vela, mi querido Sergio. Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Gabriel, qué gusto verlos. Gracias a los tres por estar acá. Pablo, ¿ante qué estamos? No solamente en términos de la realidad de la violencia que allí está, ya es tangible para la vida cotidiana de los mexicanos, sino, digamos, algo más profundo. Es decir, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo desembocamos acá? ¿Y qué papel tendríamos que jugar? Ciudadanos, gobiernos, todos, pues, para salir del bache, del hoyo profundo en el que estamos. Bueno, pues yo creo que el presidente ha intentado inyectar un poco de optimismo y está bien. Nada más que lo que nos hace falta es un optimismo más incluyente. ¿Ante qué estamos? Pues ante a un grado de descomposición muy alarmante. Puede decirse que es un riesgo de seguridad nacional, lo es, pero finalmente en lo que se traduce es en el riesgo que todos tenemos de perder la vida al andar en la calle o al estar incluso en nuestras casas. La crisis de seguridad es tremenda. El papel esencial de un Estado es el de proveer seguridad. De hecho, los Estados surgen a partir de los guerreros que empezaron a proveer seguridad a ciertos grupos. Y eso es donde realmente hace falta un rediseño completo y sentarnos a dialogar sobre lo que falta. Ahora, ¿qué falta? Pues toda la cadena de administración de la justicia está mal, ¿no? Desde las policías, a los ministerios públicos, a los jueces, a las cárceles. Y en todos estos lo que ha hecho falta todo este tiempo es administrar el conocimiento y realmente trabajar en términos técnicos para mejorar esto. ¿Qué nos falta? Liderazgos políticos, liderazgos sociales y liderazgos técnicos. Sin esas tres características no vamos a empezar a salir adelante. Porque todas esas son cosas importantes donde no basta un cerebro, no basta el ejército, donde realmente tenemos que sentarnos a conciliar y a trabajar para mejorar estos tres aspectos. Porque la violencia ahí ha estado, ¿no? La violencia no es nueva. El asunto es que de pronto, ya nada nos sorprende. O sea, cuando escuchamos a la mamá del Marro negociando con el abogado, cuando escuchamos a la mamá, a la mamá del Mochomo, o a la mamá del Marro entrando y saliendo junto con la hermana y una prima, o a jueces que se corrompen, que tienen precio, pues parece que ya no hay límite, Gabriel. Claro, mira, la inseguridad en todos los órdenes, la seguridad del Estado mismo y la seguridad, como decía Pablo, de nosotros, que no te asalten en la calle, etcétera, siempre han tenido mayor o menor medida sus amenazas, ¿no? Han tenido momentos críticos. En toda sociedad, al parecer, hay un 10% históricamente de gente que se ubica en los márgenes, que son problemáticos, que son los que quieren saltarse las leyes, que son anómicos, etcétera, etcétera. Eso se logra controlar hasta cierto punto, ¿no? Lo que rebasa esos límites, que ya toca el umbral de la seguridad del Estado, que es lo que estamos viendo hasta ahorita, eso es la señal de alarma a la que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Desafortunadamente, en este momento se juntaron los astros. Tenemos la peor crisis de salud que hayamos tenido en los últimos tiempos, desde 1918. Tenemos una crisis económica combinada con una crisis mundial y una recesión, aunque ya traíamos nuestro propio impulso. Y tenemos la explosión de plano de la crisis de inseguridad, donde estamos viendo ya que el AMPA, el crimen organizado, está cruzando ese umbral peligroso para la seguridad del Estado y para la paz, para la estabilidad social. ¿Por qué? Porque un Estado debe tener la fortaleza necesaria para imponerse sobre todas las fuerzas que demanden usar armas o usar la violencia. Para eso hubo un pacto que lo eligió como autoridad. Es la razón de ser del Estado, la razón de ser del gobierno. No hay otra. Si no garantizas la seguridad de la persona, de la propiedad, no tiene razón ese Estado. Entonces yo creo que hay que tomarnos por primera vez en serio, como decía Pablo, ¿no? Yo digo, por primera vez quizá no, pero tomar decisiones, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. ¿Tú ves bajo amenaza al Estado mexicano? Yo lo veo bajo amenaza. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser superior a las fuerzas que lo desafían. Y cuando tú ves las armas con las que atacan al secretario de Educación acá, cuando ves la actitud que se pasean rampantes sin que el Estado parezca ni siquiera verlos, sin que el gobierno siquiera los detecte, ese es el umbral que yo veo que estamos detectando. Sergio. Me parece que lo que han dicho Pablo y Gabriel tienen toda la razón. La tarea fundamental del Estado es proveer seguridad. Primero, la integridad física de los ciudadanos y después toda la seguridad jurídica, etcétera.
¿Cuál es el problema? No podría yo decir es simplemente esto o aquello, porque no debemos ser reduccionistas. Pero sí me parece que Pablo utilizó una palabra muy importante para la discusión, creo yo, descomposición. Es decir, las cosas se descomponen en el transcurso del tiempo. Son décadas de impunidad. Es decir, la criminalidad está habituada a salirse con la suya. Y eso es muy grave. ¿Por qué? No solamente porque pone en riesgo a todos los ciudadanos y a las instituciones que deben proteger a los ciudadanos, que para eso están, sino que los ciudadanos hartos y atemorizados pueden preferir una opción que sea autoritaria y que mengüe la libertad de los individuos. Es decir, este es el peor caldo de cultivo que tenemos. Pero quisiera yo proponerles que también discutamos entre las causas una estúpida guerra contra las drogas. Es decir, a mi juicio, es uno de los más grandes despropósitos. Desde que la administración Nixon decidió que iba a haber una guerra al tráfico de drogas, en lugar de reconocer el asunto como un problema de salud pública y tener campañas e información y dejar que los individuos se responsabilicen de su salud de manera adecuada, se ha tratado de enfrentar lo que no se puede vencer. Y no se puede vencer, en primer lugar, porque aparentemente las drogas resultan sumamente seductoras, el mercado sigue creciendo, a pesar de todo ha crecido el consumo en el mundo, no hablo de México, por una parte. Y por otra, porque los recursos que mueven son de tal dimensión, en términos económicos, que no hay policía que pueda hacerles frente. No es, digamos, suficiente, pero es necesaria la legalización de las drogas. Yo creo que porque también se han diversificado, ¿no?, los grupos criminales. Ciertamente. Porque también desde la trata de personas, el cobro de derecho de piso, el secuestro. Sí. Vaya, las organizaciones criminales se han diversificado. Sí. Me preocupa un asunto que es más profundo todavía, que pasa por qué está pasando en las casas, en los hogares mexicanos, porque los grupos criminales hoy tienen base social. Lo vemos con el cártel de Santa Rosa de Lima, lo vemos con el cártel de Sinaloa, lo vemos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa abajo también? ¿Qué pasa en los núcleos familiares? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que menciona Sergio, de que la gente no ve en el Estado mexicano esa última, y con lo que mencionó Gabriel, esa última instancia de la fuerza, ¿no? Es decir, la gente le tiene más miedo al narcotraficante que a la posibilidad de que el Estado llegue y te castigue por cometer un delito. Entonces, pero también porque frecuentemente los cabecillas de los grupos criminales benefician a las comunidades a las que pertenecen. Claro, es que son un protoestado. Claro, O sea, la tesis es que históricamente el Estado surgió así, con estos grupos de guerreros, de gente armada, que empezó a vender protección. Ese es el primer acuerdo, digamos, entre el Estado y los individuos. Yo tengo la fuerza y te ofrezco la paz a cambio de un impuesto. Claro. Que es lo que está haciendo el narco en muchísimas comunidades. Está cobrando impuestos y está proveyendo la paz social que debería proveer el Estado. Ese es el riesgo. Entonces, ese es el drama. Usurpa las funciones del Estado nacional. Y el Estado se disuelve. Y el Estado nacional está en profunda crisis en el mundo entero también, ¿eh? Bueno, sí, pero ahora, de todas formas, lo que yo quisiera también señalar es que sí hay grados y hay diferencias. O sea, hoy la violencia es más alta en América Latina que en África. Sí, es increíble. Aún en América Latina las diferencias son tremendas, ¿no? En México, en Brasil tienes 25 homicidios o más por cada 100,000 habitantes. En Chile tienes 2. Entonces, las diferencias son muy grandes e incluso en México las diferencias también son muy grandes. En España no llega uno. Lo que nunca hemos hecho es... hemos tenido experiencias más o menos exitosas, incluso a nivel local, que es donde más falta hace, a nivel local. Y aún esas pocas experiencias no las hemos aprovechado, no les hemos dado continuidad, no ha habido un pacto federal de despolitizar la seguridad pública y todos los instrumentos de la justicia para poder construir realmente. Entonces llegan los líderes y ponen dinero y creen que con eso se resuelve el problema. No es un problema de dinero, es un problema de inteligencia social, de cómo nos organizamos para resolver. Y un punto de largo plazo, porque yo creo que también una palabra muy bien empleada por Sergio fue la descomposición, lo que ustedes mencionaron, la descomposición. Esto es producto acumulado de décadas, que hemos descuidado ciertas cuestiones. Y a podredumbre, ¿no? Queremos acostumbrarnos a convivir con eso, pero con la desventaja de la autoridad, que es lo que no se vale.
nunca vas a poder terminar con todos los criminales. O sea, digo, siempre va a haber una cuota de crimen, pero sí la puedes reducir. Y confiarte, como han hecho muchos gobiernos, en que la Pax Narca, en la medida en que no se maten tanto entre ellos y no se metan tanto con la sociedad, hay que tolerarlos. Eso tampoco es cierto, porque la Pax Narca es muy inestable. Y de hecho, todos vemos los cárteles cómo se pelean entre ellos, por ser hegemónicos regionalmente, por ser hegemónicos a nivel nacional, y parte de la violencia que se genera, dicen, es que se están matando entre ellos. Pero como tú decías, no, recuperan no solo las cuotas de poder regional, sino que además cuando mengua su capacidad, por ejemplo, del narcotráfico, pues van a la extorsión, van al secuestro, van al derecho de piso. Entonces es un cáncer que va tomando por parcelas de la sociedad hasta que no hay fuerza social o política, mejor dicho, que los pueda enfrentar. Pues yo creo que están usando muy bien aquí mis compañeros el asunto, que es un problema de Estado y sociedad, ¿no? El Estado es en muchas medidas el espejo de la sociedad, ¿no? Porque además es preocupante en dónde están parados los partidos, las autoridades, los gobiernos. Estalla Guanajuato y entonces le cargan la mano desde un partido político al gobernador porque es de otro. A estas alturas, me parece, querido Manuel, que no podemos decir que el problema sea municipal o estatal o federal. O de Es un partido todos. o de otro. Tampoco, justamente es a lo que iba. Es decir, llevamos ya varias administraciones federales en partidos distintos. Falló con el Partido Acción Nacional, falló con el Revolucionario Institucional, está fallando con el actual partido en el poder. Es decir, algo no está bien. Y creo que habría que añadir a todo esto una absoluta falta de cultura cívica y de aprecio por la legalidad. Porque tampoco le podemos cargar toda la mano a los gobiernos. Por supuesto que no. Por eso hablaba yo de lo que está ocurriendo en los núcleos, de las comunidades, de las familias. Porque parece que esto es mucho más profundo, ¿no? Porque nos podemos centrar a ver en el populismo punitivo que de pronto hay desde el legislativo, en donde aumenta pena de muerte y 100 años sigue siendo altísima. Eso no funciona. Pero ¿qué está pasando, digamos, en la raíz, ese tejido social tan manoseado en los discursos? Porque fíjate tú, yo voy a descubrir el hilo negro y el agua tibia como López-Gatell, ¿no? Y aparte la crisis pandémica se agrava porque México es un país muy desigual. Oh, no me digas. Lujo, ¿no? México es una sociedad desigual. Y en efecto, siempre está la tentación de que la gente que esté en los márgenes opte por caminos no necesariamente legales para proveerse, para ver su vida, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Pero cuando más ves lo que decía Sergio, ¿no? Que aquí delinquir es la actividad más barata que te puede ocurrir. Del 100% de los delitos que se cometen, el 2% llega a alguna solución judicial. Es buen negocio para los criminales. Es un gran negocio delinquir. Eso te en habla Japón, de 100 homicidios, 98 tienen consignado a los culpables. Y ahora, no quiero decir con esto que hay que confundir, una confusión muy frecuente, que la delincuencia se debe a la pobreza. Si eso fuera el caso, estaríamos en dónde. Claro. Hay una frase que un experto francés le dijo alguna vez a Ernesto López Portillo, un estudioso de todos estos temas, y que además ha hecho trabajo policíaco con las policías de acompañamiento, le dijo, toda la policía, no hay policía ni mejor ni peor que la sociedad que la crea. Sí. Es decir, es un reflejo nuestro y es nuestra responsabilidad ayudar a que eso suceda, a que tengamos mejores policías, mejores jueces, mejores todo. ¿De dónde sale esa gente? Pues de nosotros mismos. La sociedad civil en este país no reconoce en el derecho las reglas del juego, sino que estamos habituados a verlo todos los días. ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo nos salimos con la nuestra? Es decir, el violentar las reglas del juego. ¿Cómo hacer trampa? Es una sociedad que está habituada a salirse de las... Pero también hay una parte de la sociedad que prefiere las reglas, que prefiere... Entonces, eso es lo que tenemos, es el México que tiene que crecer, ¿no? Eso es lo que yo a veces hago esta metáfora. ¿Quién sabe si recuerden ustedes a Ernst Mandel, un filósofo trotskista? Sí. Él decía que el Estado lo sientes cuando te toca. Y cuando te toca es con la policía, cuando te reprime, cuando te ajusta cuentas, cuando te lleva a la cárcel. Si el Estado no te toca, como dice Sergio, pues entonces no hay temor a una fuerza que te obligue a cumplir una legislación, que te obligue a cumplir una ley. Si encima de eso encuentras caminos más cortos por la vía de la corrupción, como dices tú, la madre del mochomo negociando con el secretario del juzgado, la libertad, y todo esto que estamos viendo, pues ya suena todavía la cuestión peor. ¿Por qué en otros países? Yo me acuerdo mucho de la Gran Bretaña. Tú veías un policía y sientes al Estado. Claro. Pero ¿cómo lo sientes? Sientes que te va a proteger.
Nosotros decimos en broma y en serio en México que ves a la policía y mejor te resguardas. Sí, sí, sí. Nosotros no le tenemos respeto. No le tenemos respeto. Entonces, imagínate tú la cadena institucional. Debilidad en la aplicación de la ley. Debilidad en la percepción que se tiene. No le tenemos miedo al Estado. Entonces, y eso lo estoy diciendo en general. En particular, los criminales no le tienen miedo y no tienen por qué temerle. No, es que estamos ¿Por qué ante le van lo a temer? inédito. Atacar a un jefe de la policía más grande del país en el corazón político, diplomático, económico de la capital. Eso ya no es una amenaza, ya es un hecho. Sí, y ya es una afrenta. Ahora, la respuesta tendría que ser contundente, ¿no? Contundente, sí. O sea, tendría que ser contundente y eso es lo que hace falta realmente, que no haya esa impunidad y que los criminales también reciban el mensaje de que no van a recibir abrazos nada más. Masacrar a 27 hombres jóvenes, en su mayoría, en un centro de rehabilitación y que no haya un solo detenido. Fíjate, Es yo la volvería a impunidad también. lo que dijo Sergio, despenalizar las drogas. Eso estamos viendo que en todas partes está funcionando bien. Acá no nos atrevemos a dar ese paso. Despenalizar las drogas y desideologizar el debate y el asunto de la seguridad. Sí, Lo es mencionaba un yo el asunto que viernes nos pasado. concierne a todos. Eso tiene que ser producto de un pacto social para llegar a conclusiones muy claras, ¿no? Porque ya vimos que el ejército, sin el ejército, no hay solución sin una policía civil que sea la que controle estas cuestiones. El ejército lo estás amenazando en su legitimidad, en su actuación, estás usando el último de los recursos del Estado, lo vas a quemar. Y siempre hemos pateado esa solución para adelante. Nunca nos hemos dado a la tarea de hacer una verdadera policía civil que sea la que se encargue de contener estas cuestiones. Estamos y es ahí quemando, donde la sociedad civil debe exigir y debe organizarse también para que su voz se escuche. Por eso hacen falta liderazgos civiles, liderazgos políticos y liderazgo técnico, porque la sociedad civil, luego decimos, pero si yo no sé, claro, no sabemos, pero sí podemos participar. Sin duda. Es un asunto cívico, ¿eh? Me parece que tenemos que hacer una. Pero ¿quién dice la apuesta? primera palabra, como dice Pablo? Pues sí. ¿Quién pues la sí. convoca? ¿Quién llama? Porque lo que vemos es que se avientan la pelota, ¿eh? Lo primero es un diagnóstico. Si tenemos que partir, es un caso clínico, tenemos que partir a ver cuál es la realidad, de qué está enfermo este paciente que se llama México. Bueno, pues está enfermo de esto y esto y esto. ¿Cómo podemos...? Pero hay un diagnóstico y hasta hay una medicina, pero no está funcionando. Sí, el problema es que es una medicina quizá equivocada. Yo creo que el caso más evidente... Y ahí es donde tenemos que ser profundamente críticos. Y los distintos gobiernos tienen que ser autocríticos y tienen que dejar justamente la lucha electoral para atender a la demanda ciudadana. Fíjense ustedes, el ejemplo más patético y claro de esta falta de coordinación y falta de pacto en atacar los problemas es el caso de Ayotzinapa. ¿Sí? Ahora con la famosa fin de la verdad histórica. Sí. Armar el rompecabezas. ¿Cuál es la ¿Por verdad? cuál? ¿Cuál es la verdad? Es decir, no fueron secuestrados estos muchachos por la policía de Iguala y se los entregaron a los narcos y ellos los mataron. Entonces yo no sé. Pues no, el Mochomo era autor intelectual en la investigación anterior. Eso es lo que está reflejando que no hay una voluntad, como decía Pablo, una sola voluntad que ya está reflejada en la inquietud de la sociedad. Ahí está la voluntad. Tenemos expertos, tenemos el diagnóstico. Yo sigo pensando, a ver, pero ¿quién es el bravo que tiene la pinta como para hacer la gran convocatoria y vengan para cuestionar, para aglutinar? Ahí parece que radica buena parte del reto. Gracias a los tres, Pablo. Muchas gracias, Manuel, gracias, Gabriel, Sergio, gracias. Buen fin de semana, gracias por vernos. Se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Nos encontramos el lunes en esta República MX. Pásela bien.